Ya. Uno. Buenas, profesor, compañeros y público en general. En esta oportunidad nos toca exponer el capítulo 6, que se titula Necesidad y posibilidad, lo que será, debe ser. Somos el grupo TES, que está conformado por Richard Miranda, quien les habla Luis Uyuri, y Ner Meneses, de la Facultad de Humanidades de la Escuela Profesional de Filosofía. A continuación, mi compañero comenzará con el resumen del capítulo de hoy. Muchas gracias, Luis. Ok. Estos símbolos son llamados operadores modales, ya que expresan los modos en que las cosas son verdaderas o falsas, necesariamente, posiblemente. Si A es cualquier oración, los lógicos usualmente escriben la afirmación de que A debe ser cierto como este símbolo, y la declaración de que A podría ser verdadero como este símbolo. A diferencia de los operadores que hemos encontrado hasta ahora, estos operadores modales no son funciones de verdad. Veamos. Para ilustrarlo, aquí hay un argumento para el fatalismo, creado por el otro de los dos filósofos griegos más influyentes de la antigüedad, Aristóteles. El fatalismo es la visión de que cualquier cosa que sucede tiene que suceder. No hubiera podido evitarse. Cuando ocurre un accidente o una persona muere, no hay nada que hubiera podido hacerse para evitarlo. Ejemplo, que mañana me veré involucrado en un accidente de tráfico. Ahora, podríamos no saber aún si esto es verdadero, pero sabemos que o me veré involucrado en un accidente o no. Supongamos lo primero. Y si es verdad decir que me veré involucrado en un accidente, entonces no puede fallar que sea el caso de verme involucrado. Eso es, debe ser el caso de que me vea involucrado. Supongamos, por otro lado, que de hecho, mañana no me veré involucrado en un accidente de tráfico. Entonces, es verdadero decir que no me veré involucrado en un accidente. Y si esto es así, no puede fallar que sea el caso de no estar en un accidente. Cualquiera de estas dos cosas que suceda, entonces tiene que suceder. Esto es el fatalismo. ¿Qué puede uno decir sobre esto? Para responder, echemos un vistazo a la moderna comprensión estándar de los operadores modales. Supongamos que cada situación S viene acompañada de un montón de posibilidades, esto es, situaciones que son tan posibles hasta donde llega S de ser definitivas. Digamos, situaciones que pueden surgir sin violar las leyes de la física. Por lo tanto, si esa es la situación en la que ahora me encuentro, entre paréntesis, o sea, estar en Australia, mi estadía en Londres dentro de una semana es una situación posible, mientras que mi estadía en Alpha Centauri, entre paréntesis, a más de 4 años de luz de la distancia, no lo es. De acuerdo con el filósofo y lógico del siglo XVII, Leibniz, los lógicos llaman con frecuencia a estas situaciones posibles de manera muy colorida mundos posibles. Ahora, decir que este símbolo es posible el caso de que A es verdadero en S, es decir, que A es de hecho verdadero en el al menos uno de los mundos posibles asociados con S. Y decir que esta expresión es necesariamente el caso de que A es verdadero en S. Es como decir que A es verdadero en todos los mundos posibles asociados con S. Esto es porque estos operadores modales no son funciones de verdad, porque A y B podrían tener el mismo valor de verdad en S, digamos falso, pero podrían tener diferentes valores verdaderos en los mundos asociados con S. Por ejemplo, A podría ser cierto en uno de ellos, digamos S', pero B podría ser cierto en ninguno de ellos como esto. Aquí vemos en S, A y B son falsos, pero en S' vemos que A es verdadero y B falso. Este reporte nos da una forma de analizar inferencias empleando operadores modales. Por ejemplo, consideremos la inferencia. Podría ser A, podría ser B, como resultado podría ser A y B. Esto no es válido. Para ver por qué, supongamos que las situaciones asociadas con S son S1 y S2 y que los valores verdaderos son como sigue. Como en S tenemos A y B falsos, en el S1 tenemos A verdadero, B falso, en S2 tenemos B falso, no, A falso y B verdadero. A es verdadero en S1, por lo tanto, podría ser A, este símbolo es verdadero en S. De forma similar, B es verdadero en S2, por lo tanto, esta expresión es verdadero en S. Pero A y B no es verdadero en ningún mundo asociado, por lo tanto, esta expresión no es verdadero en S, como veamos en el gráfico. No es válido.
Por contraste, la siguiente inferencia es válida. Debe ser que A, debe ser que B, como resultado debe ser A y B. Porque si las premisas son verdaderas en una situación S, entonces A y B son verdaderas en todos los mundos asociados con S. Pero entonces A y B es verdadera en todos esos mundos, eso es, esta expresión es verdadera en S. Antes de que podamos regresar a la pregunta de cómo se apoya este en el argumento de Aristóteles, necesitamos hablar brevemente sobre otro operador lógico que aún no conocemos. Escribamos si A, entonces B, como esta expresión. Las oraciones con esta forma se llaman condicionales. Veamos dónde parecen estar involucrados. A, si A, entonces B, resultado B. Entre paréntesis, por ejemplo, si ella hace ejercicio con regularidad, entonces está en forma. Ella hace ejercicio con regularidad, entonces está en forma. Los lógicos modernos usualmente llaman a esta inferencia por el nombre que le dieron los lógicos medievales, modus ponens. Literalmente esto significa el método de proponer. Ahora, para el argumento de Aristóteles necesitamos pensar un poco sobre condicionales de la forma. Si A, entonces no puede dejar de ser el caso que B. Semejantes oraciones son, de hecho, ambiguas. Pueden significar es que si A, de hecho, es verdadero, entonces B necesariamente lo es. Esto es, si A es verdadero en la situación de lo que estamos hablando, en S, entonces B es verdadero en todas las posibles situaciones asociadas con S. Podemos escribir esto como, si A, entonces debe ser B. La oración parece usarse de esta forma cuando decimos cosas como, no puedes cambiar el pasado. Si algo es verdadero en el pasado, entonces no puede dejar de ser verdadero. No hay nada que puedas hacer para cambiarlo de otro modo. Es irrevocable. El segundo significado de una condicional de la forma, si A, entonces no puede dejar de ser el caso que B, es muy diferente. Ahora, si A, entonces debe ser B y debe ser A, si A, entonces B, o sea, estas expresiones significan cosas diferentes. Desde luego, la primera no resulta de la segunda. El simple hecho de que si A, entonces B, este símbolo, es verdadero en toda situación asociada con S, no significa que si A, entonces debe ser B, sea verdadero en S. A podría ser verdadero en S, mientras que debe ser B, no. Tanto B como A podrían dejar de ser verdaderos en algún mundo asociado. Para regresar al fin al argumento de Aristóteles, consideremos la oración que escribimos en negritas. Si es verdad decir que me veré involucrado en un accidente, entonces no puede dejar de ser el caso de que me veré involucrado. Esto es exactamente la forma de lo que hemos estado hablando. Es por lo tanto ambigua. Es más, el argumento negocia con esta ambigüedad. Si A es la oración, es verdad decir que estaré involucrado en un accidente de tráfico, y B es la oración, estaré involucrado, entre paréntesis, en un accidente de tráfico, entonces la condicional en negrita es verdadero en el sentido de esta expresión. Debe ser A, si A, entonces B. Necesariamente, si es verdad decir algo, entonces ese algo es el caso. Pero lo que necesita establecerse es, este caso 2, si A, entonces debe ser B. Después de todo, el siguiente paso del argumento es precisamente inferir, debe ser B de A por modus ponens. Pero como hemos visto, 2 no se sigue de todo del 1. Por lo tanto, el argumento de Aristóteles es inválido. En buena medida, exactamente, el mismo problema surge en la segunda parte del argumento, con la condicional. Si es verdad decir que no estaría involucrado en un accidente de tráfico, no puede dejar de ser el caso de que no estaría involucrado en un accidente. Esto parece una respuesta satisfactoria al argumento de Aristóteles, pero hay un argumento muy relacionado que no puede responderse tan fácilmente. Regresemos al ejemplo de que tenemos que modificar el pasado. Parece ser verdadero que si alguna afirmación sobre el pasado es verdadera, ahora es necesariamente verdadera. Es imposible ahora volverla falsa. La batalla de Hastings se llevó a cabo en 1066 y ahora no hay nada que uno puede hacer para que se haya llevado a cabo en 1067. Por lo tanto, si P es alguna afirmación sobre el pasado, si P entonces debe ser P. Ahora, consideremos algunas declaraciones sobre el futuro. De nuevo, por ejemplo, dejemos que sea la afirmación de que mañana estaré involucrado en un accidente de tráfico.
Supongamos que este es verdadero. Entonces, si alguien pronunció esta frase hace 100 años, habló con la verdad. E incluso si nadie lo ha hecho, lo pronunció, si alguien lo hubiera hecho, habría hablado con la verdad. Por lo tanto, el que mañana estaría involucrado en un accidente de tráfico fue verdadero hace 100 años. Esta declaración P es desde luego una declaración sobre el pasado. Por lo tanto, ya que es verdadera, es necesariamente verdadera. Entonces debe ser necesariamente verdadera que mañana estaré involucrado en un accidente de tráfico. Por eso, pues solo un ejemplo. El mismo razonamiento podría aplicarse a cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa que sucede, tiene que suceder. Este argumento para el fatalismo no comete la misma falacia. Eso es, usa el mismo argumento inválido que la primera que di. Pregunta, ¿es el fatalismo verdadero después de todo? Bueno, vamos a continuar con los aspectos interesantes y que voy a dar pase a mi compañero Luis. Aspectos interesantes. El primer aspecto interesante es cómo lo lógico representamos a los operadores modales. Escriben la afirmación de que A debe ser como cuadrado A y la declaración de podría ser verdadero como rombo A. Otro aspecto sería, una oración puede ser falsa o verdadera. Por ejemplo, podemos decir que R sea la oración, mañana me levantaré antes de las 7 a.m. R es de hecho falso, pero ciertamente podría ser verdadero. Podría programar mi despertador y levantarme temprano. Por lo tanto, podría ser R es verdadero, pero hay pero hay otras oraciones que solo son falsas. Por ejemplo, saltaré fuera de la cama y levitaré 2 metros sobre el suelo. Esa oración no podría ser verdadera porque violaría las leyes de la gravedad. Otro aspecto también sería el de mundos posibles, pues decir que es posible el caso de que A es verdadero en S, es decir que A es de hecho verdadero en al menos en uno de los mundos posibles asociados con S, y decir que es verdaderamente el caso de que A es verdadero en S, es como decir que A es verdadero en todos los mundos posibles asociados en S, pero estos no son funciones de verdad. Y por último, un aspecto interesante es ver cómo lógicamente el argumento de Aristóteles sobre el fatalismo es inválido. En buena medida, exactamente el mismo problema surge de la segunda parte del argumento, con el condicional. Si es verdad decir que no estaré involucrado en un accidente de tráfico, no puedo dejar de ser el caso de que estaré involucrado en un accidente de tráfico. Y acá mi compañera va a seguir con los aspectos en desacuerdo. Bueno, en este texto encontramos dos aspectos en desacuerdo. El primero es que el texto expone el nombre de modus ponens, mas no explica el por qué se usa o de dónde se origina. Por ejemplo, si ella hace ejercicio con regularidad, entonces está en forma. Ella hace ejercicio con regularidad, entonces está en forma. Los lógicos modernos usualmente llaman a esta inferencia por el nombre que les dieron los lógicos medievales, modus ponens. Literalmente, esto significa el método de proponer. No pregunten. En este punto nos encontramos en desacuerdo, ya que el autor no quiere explicar por qué se le llama modus ponens a aquella inferencia. Si bien no es un tema necesario para comprender los siguientes puntos, pensamos que sería más interesante explicarlo que simplemente esconderse bajo ese no pregunten. Y el segundo punto es que explica levemente el fatalismo. El fatalismo es la visión de que cualquier cosa que sucede tiene que suceder. No hubiera podido evitarse. Cuando ocurre un accidente o una persona muere, no hay nada que hubiera podido hacerse para evitarlo. En este párrafo, el autor resume todo el fatalismo a una oración, lo cual no es del todo malo. Sin embargo, es necesario mencionar que en algunos puntos el autor resume los conceptos de algunos términos, generando así dudas sobre el mismo término que explica, haciéndolo difícil de abordar a fondo si el lector no tiene cierto concepto previo del tema. Bueno, eso sería todo por este resumen del capítulo de 6. Gracias.